Hola, mis queridos estudiantes. Aquí en sus pantallas la clase del día de hoy de matemáticas. Esta la vimos durante nuestro encuentro síncrono y este video es para quienes no pudieron asistir al mismo. Vamos a revisar entonces la información del día de hoy. Tenemos noción de fracción y representación gráfica. Leamos un poquito qué significa esto de fracción. Se considera como fracción a la representación de las partes de un todo, es decir, se divide en partes iguales y cada parte es la fracción del entero. Aquí podemos ver, este sería el entero, este círculo, y está dividido en 4 partes de las cuales se toma solo una y esa es la que se considera como una fracción. Etimológicamente, la palabra o el término fracción proviene del latín que quiere decir fractio, que significa acción de romper. En latín se llama fractio, que es lo que tenemos aquí, y es, vamos a resaltarlo, y esta palabra significa romper, ¿no es cierto? Fractio, fracción, una parte de algo. Bien, aquí tenemos a un pequeño profesor virtual que nos está ayudando a aprender sobre las fracciones. Él nos dice que para representar matemáticamente una fracción usamos una línea horizontal o inclinada, como ustedes ven aquí. Aquí está la línea horizontal y aquí abajo está la línea inclinada. El número que se escribe arriba representa la cantidad de partes pintadas, es decir, a la cantidad de fracciones que hemos tomado. Y el número de abajo representa a la cantidad en que se ha dividido la figura. Entonces, como ustedes ven, en el primer ejemplo está el rectángulo dividido en 2 partes, por ello está aquí el 2, y de las 2 partes hemos pintado solamente una. En cambio que el siguiente ejemplo, tenemos un rectángulo que se ha dividido en 4 partes, de las cuales también hemos tomado una. Y se lee 1/2 y 1/4 respectivamente. Recordemos que los números fraccionarios o fracciones sirven para representar la división equitativa, es decir, la división exacta que se ha realizado en una unidad. Con los números fraccionarios representamos esa pequeña parte en la que hemos repartido, quebrado, roto este gran total llamado unidad o entero. Avanzamos y podemos observar un ejemplo más en donde tenemos un rectángulo dividido en 5 partes iguales, de las cuales hemos pintado 3. Por eso vemos que el número de arriba representa las partes pintadas y el número de abajo a las partes en las que hemos dividido el entero. Toda esta información, al igual que en la diapositiva anterior, deben de copiarla a modo de clase en su cuaderno. Vamos a copiar. ¿Qué nomás vamos a copiar? Vamos a copiar esta parte de aquí, donde está, ustedes ven la manito ahí copiando, esta parte de aquí con este título. Luego vamos a copiar los ejemplos del pizarrón y esta partecita blanca de aquí. Esto que dice nuestro profe, eso no lo vamos a copiar, chicos. Y también vamos a copiar esta parte de acá, estos ejemplos gráficos y nada más. De aquí, esta parte nos está indicando el maestro que debemos de trabajar en nuestro libro de matemáticas, en el cuadernillo de matemáticas, ojo, en el que viene solito. Y aquí está pues el profe indicando cuál es la página en la que vamos a trabajar. Y justamente nosotros ahora vamos a mirar esa página. Yo la tengo ya seleccionada. Vamos a verificar que sea la página 68. Efectivamente, aquí está, página 68. Y vamos a ir avanzando hacia la parte superior para trabajar todos los temas. Pues resulta que tenemos en el primer numeral escribir cómo se leen las fracciones representadas. O sea que nosotros vamos a tener que ver la fracción representada gráfica y numéricamente y la vamos a tener que expresar verbalmente o en este caso por escrito. Entonces, el primer ejemplo es 1/2. Un entero dividido en 2 partes iguales y tomamos una de esas 2 partes, ese es 1/2. El número 2 o en la actividad B tenemos un entero dividido en 3 partes de los cuales se ha pintado solo uno y ese se lee 1/3. Entonces nosotros vamos a ubicar aquí 1/3. 1/3.
Cuando es 2 es medio, cuando es 3 es tercio. Acá, en cambio, vemos que tenemos una figura dividida en 8 partes iguales y de las cuales hemos pintado 3. Entonces decimos 3, el número de arriba se lee normal, 3, y el número de abajo se lee, en el caso de 2 medio, en el caso de 3 tercio, y arriba de 3, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Luego del décimo hay un cambio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas figuras en celeste las van a resolver ustedes solos, ya con las indicaciones que yo les he dado, ¿no es cierto? Y luego tenemos el numeral 2. Y en el numeral 2 tenemos que unir la figura con su nombre. Entonces, yo voy a buscar aquí, yo puedo ver la figura y contar el número de partes para luego encontrar cuál es la que le coincide, o puedo leerlos de abajo y tratar de encontrar cuál es el gráfico que le corresponde. Y ya eso depende de cada uno de ustedes. Por ejemplo, en la A, yo tengo esta figura redonda dividida en 5 partes, entonces, lógicamente, mi número va a tener un número 5 en la parte de abajo. Por lo tanto, es fácil. Yo me doy cuenta, aquí está el 5 abajo, un quinto. Un quinto, ¿por qué? Porque solamente está una fracción, una parte de este entero está pintada. Entonces es un quinto. La fracción se llama un quinto. Y así vamos a ir respondiendo y uniendo esta actividad número 2. En la actividad número 3, en cambio, debemos pintar la figura en base a la fracción que está escrita matemáticamente. Y también es muy fácil. ¿Por qué? Porque vemos que la figura está dividida en el número de partes que indica el número inferior. Por ejemplo, aquí está un triángulo dividido en 3 porque aquí está 2 tercios. Y como dice 2 tercios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pintar. ¿Qué vamos a pintar? Vamos a pintar esta parte de aquí y también vamos a pintar esta parte de acá. 2, porque dice 2 tercios. Aquí está dividido en 4. ¿No es cierto? Y también debemos pintar 2. Fíjense. Aquí está dividido en cambio en 6. Este se llamaba 2 cuartos y este se llama 5 sextos. Está dividido en 6 y debo de pintar 5. 2, 3, 4 y 5. Yo en este programa no puedo pintar, pero ustedes en su casa con un lápiz de color sobre su libro hermoso sí pueden pintar. Creo que esta parte, aunque me he ido súper rapidito, está muy, muy sencilla. Y si ustedes necesitan volverla a escuchar, pues nada más tienen que retroceder en su video para volverla a escuchar esta parte. Bien, quiero que regresemos a las diapositivas, chicos. Porque el profesor nos ha dicho justamente eso. Luego de trabajar en la página 68, continuamos con nuestro profe virtual y vamos a ver las partes, los elementos de una fracción. La fracción tiene numerador y denominador. El numerador es el numerito que va arriba de la línea, o si fuese una línea horizontal, a un lado. Si fuese una línea, diagonal, sería a un lado. Y el denominador iría al otro lado, ¿verdad? En este caso, vamos a representar las fracciones con una línea horizontal. Entonces, el numerador es el de arriba y el denominador es el de abajo. Vamos a recordar que el denominador indica las partes en las que se ha dividido la unidad o el entero. Y el numerador es el que indica qué partes se han tomado de la unidad, que estas partes se representan pintándolas, ¿no es cierto? Entonces, en el ejemplo tenemos 3 octavos. El 8 indica que hemos dividido este círculo en 8 partes y el 3 que hemos tomado 3 partes de estas 8. Y se llama 3 octavos. Esta fracción se llama 3 octavos. Muy bien. Esto también lo vamos a copiar. Si ustedes ven, aquí está el icono, una manito con su hoja copiando. Este pizarrón también lo copiamos y lo adjuntamos a nuestra clase anterior. Del mismo modo, los ejemplos que ustedes ven a continuación, también los vamos a copiar. Y aquí tenemos un ejemplo número 1 en donde vemos la fracción expresada de manera matemática y luego resuelta de manera gráfica, 2 tercios. Y lo mismo en el ejemplo B, 8 quinceavos. La figura dividida en 15 partes y de las cuales hemos pintado 8. En el ejemplo número 2 está lo contrario.
tenemos las figuras divididas y pintadas y lo que nosotros debíamos resolver es cómo se escribe matemáticamente esta representación gráfica. Entonces, observemos que la unidad se ha dividido en 6 partes, ya tengo el denominador, y de estas 6 partes he coloreado 1, 2 y 3. Ya tengo el numerador. Y se lee 3/6. Así se lee. En el número 2 hay una falla. Yo espero que ustedes lo hayan notado y si no, pues aquí en el video les estoy comentando. La unidad se ha dividido en 5 partes y se han pintado 2, no 3. En el texto, en la diapositiva dice 3, no, son 2. Se ha pintado 2 y se ha dividido en 5 partes. Por lo tanto, la fracción expresada es 2/5. 2/5. Muy bien, chicos. Finalmente, les tengo aquí un pizarrón que no hay que copiar. Si ustedes se fijan, aquí no hay manito, no hay papelito. Esta diapositiva no tenemos que copiarla, es solamente porque nos va a guiar para que aprendamos a leer las fracciones. Las fracciones, para leerlas, se empieza por el numerador, que se lee normalmente, el numerador es el de arriba, leemos 3 y luego el denominador se nombra así. En el caso de que el denominador sea 2, estaríamos hablando de medio o de medios, si es 3, tercio o tercios, y a partir de allí, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos. Luego de esto, a partir del 11, hay que añadir el sufijo avos. Es decir, después del 11 ya no leo décimo primero, décimo segundo, no. Ahí leo onceavo, doceavo, treceavo. En los ejemplos que están anotados aquí en el pizarrón tengo 3 novenos y 12 32avos. O sea, a partir del número 11, lo que tengo que aumentarle es avos. A todos los números, la palabra avos. La terminación avos. Luego que ya he escuchado toda esta explicación, me voy a ir a mi cuadernillo nuevamente. Y en mi cuadernillo voy a trabajar la siguiente página, que es la página 69. Ahí estamos en la 68, nos vamos a ir a la página 69 y aquí solamente vamos a trabajar los numerales 4 y 5. El numeral 6 y 7 que están allí, ese no lo vamos a tocar. Y en el numeral 4 tenemos que escribir la fracción. ¿No es cierto? Estamos viendo que aquí está el ejemplo, dice 3 séptimos, 3 séptimos. 2, vamos a la B, 4 sextos. A ver, vamos a 4 sextos. Fíjense que yo estoy utilizando ahorita una línea diagonal porque como lo estoy haciendo en computadora no puedo hacer con esta línea inferior. Pero ustedes que sí pueden hacerlo, ustedes van a hacer con esa línea inferior, ¿verdad? Luego tengo 2 novenos. Ven que es bastante sencillo. Acá dice 2, me da el numerador, quintos. En este caso, ¿qué tendría que hacer yo? Poner una línea aquí. Sino que lamentablemente esa línea no me va a salir, a menos que yo la mueva ahí. Sí, sí salió, chicos, miren. Vemos que hay dos formas de representar la fracción, ya sea con el número diagonal perdón, con la línea diagonal o con la línea así horizontal. No hay problema, lo podemos hacer con la línea horizontal. Podemos modificar aquí. 4 sextos. Y le voy a ubicar esta línea de aquí para que se pueda ver. En todo caso la muevo. 4 sextos, miren. Igual acá 2 novenos. Es bueno que ustedes sepan esta parte de aquí porque hay libros, hay gráficos en donde se van a encontrar la fracción expresada con esa línea diagonal. Nosotros, en nuestro cuadernito, vamos a utilizar la línea horizontal de preferencia, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, el primer número, el numerador, el de arriba, se dice normal y el que cambia es el denominador, que se dice si es 2 medios, si es 3 tercios
cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y a partir de allí utilizamos el sufijo avos, onceavo, doceavo, treceavo, etc. Muy bien, esta es una actividad que aunque parezca complicada, si le ponemos mucha atención y toda nuestra concentración, pues nos va a resultar sumamente sencillo. Como vemos, nuestro profesor nos ha pedido que terminemos la actividad de la página 69 y nosotros la hemos estado resolviendo aquí y debemos concluir en la actividad número 5. Entonces, vamos a ver la actividad número 5. Déjenme eliminar esta rayita. Revisamos la actividad número 5. Aquí tenemos que hacer lo contrario. ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros vamos a dividir nuestro gráfico en el número de partes que indica el denominador. Por ejemplo, aquí dice que tenemos que dividir el gráfico en 5 partes. Entonces, yo voy a utilizar una rayita para hacer la división y tiene que ser en 5 partes. Aquí va una. Vamos acá 2. Lo ubicamos bien bonito. 3. Y tendríamos que hacer una línea más aquí para que sea 4 y 5, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, hemos hecho lo que nos ha pedido aquí para la representación gráfica. Hemos dividido nuestro entero, nuestra figura, en 5 partes. Y ahora vamos a cumplir lo que nos pide el numerador. Y el numerador dice que de las 5 partes vamos a pintar o vamos a tomar 3. 1, 2 y 3. Ahí donde yo he puesto una X, ustedes lo que van a hacer es colorear bien bonito. Y así ustedes van en cada uno de los ejercicios revisando el denominador, es decir, el número que va abajo es el que les va a indicar en cuántas partes van a dividir su figura y el numerador es el que les va a indicar cuántas de estas partes van a tener que colorear. Y esta es toda la actividad que tenemos para el día de hoy. Como les decía hace un momento, yo sé que es sumamente sencillo si le ponemos mucho cuidado y mucha concentración. Nuestro profesor de matemáticas nos ayuda. Como una actividad extra para el día de hoy, tenemos juegos tradicionales. Ustedes van a conversar con su familia acerca de los diferentes juegos tradicionales que conocen que vienen de las diferentes regiones que tiene nuestro país. Y los vamos a ejecutar, los vamos a poner en práctica. Vamos a ponernos a jugar en casa los juegos tradicionales. Recuerden que la actividad física es muy necesaria e importante para mantener nuestra salud mental y física en buenas condiciones. Cuídense mucho, aliméntense bien. Los quiero mucho. Un abrazo. Hasta el siguiente video, mis queridos niños.